Mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Me siento en esta ocasión muy contento. ¿Saben por qué? Porque el Señor me da el privilegio de poder estar frente a cada uno de ustedes. Me siento contento porque sé y puedo ver cómo el Señor sigue cada día al cuidado de los suyos, hablándonos, sosteniéndonos y precisamente a través de su palabra dirigiéndonos hacia todo lo que nosotros tenemos que hacer y hacia dónde debemos de ir. Amén. Hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes una verdad de Dios, una verdad que va a traer en nosotros, mis hermanos, una libertad tal que vamos a ser imparables en el Señor. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de lo que Dios nos ha dado. Amén. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Es lo que Dios me ha hablado para la iglesia el día de hoy. Que conozcamos lo que Él nos ha dado. Se vuelve, mis hermanos, sumamente importante, necesario. Déjenme decirles, y no es una exageración, vital que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Para que no permitamos otra cosa. Para que solamente nosotros nos enfoquemos en aquello que el Señor nos habla. Quiero que me acompañen, por favor, a la Escritura, a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo, por favor, en diferentes versiones, porque hoy nosotros tenemos que estar entendidos, ciertos, completamente seguros de quiénes somos en Dios, de qué nos ha dado Él, a lo que tenemos derecho, mis hermanos. Este es un tiempo, como el Padre nos ha venido hablando en programas atrás, en Reforma Apostólica, ese precioso recurso que tenemos en la iglesia. Y Él nos ha venido hablando en Reforma, nos ha venido hablando también a través de sus siervos, de los ministros principales o cabezas de la misión. Y el Señor nos ha dicho, el escrito está en su palabra, que debemos aprovechar bien el tiempo. Y nos dice la razón, porque los días son malos. Hoy se viven, mis hermanos, tiempos muy diferentes. Tiempos que precisamente quizá no hubiésemos nosotros imaginado que nos tocaría vivir, pero la realidad es que nos está tocando vivir estos tiempos. Y si el Señor lo está permitiendo, no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Es porque quiere que nos desarrollemos y que crezcamos. Y si hay algo que el Señor quiere evitar, mis hermanos, es que nosotros seamos presas del temor, del miedo. Eso quiero decirles a cada uno de ustedes que me puede estar viendo y escuchando el día de hoy, que el temor y el miedo no nos los ha dado Dios. Eso no es para nosotros. Y quiero que nosotros podamos entenderlo en todos los sentidos, porque si algo ha sucedido en la iglesia, si algo quiere venir a afectar a la iglesia, es el temor y el miedo. ¿Sí? Sí, mis hermanos, temor y miedo. Y no solamente quiero referirme hoy a lo que se vive en el ambiente, lo que sucede cuando tú enciendes el televisor o cuando lees un periódico. No me refiero al tema que hoy está prácticamente en boca de todos, de esa contaminación, de esa enfermedad. También el miedo, mis hermanos, en aquello que el Padre nos ha hablado y que de alguna manera nos ha impedido a nosotros actuar, que nos ha impedido accionar.
y lo más tremendo, lo más delicado que nos ha impedido obedecer a nuestro Señor Jesucristo, el temor. Eso no es para nosotros. Y el Señor me hablaba de declarar a la iglesia que conozcamos esta verdad. El temor no es lo que el Señor nos dio. Hoy vamos a aprender qué es lo que Él nos dio. Como les decía, vamos por favor a ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Primero quiero leerles la versión Dios habla hoy. Escuchemos por favor, mis hermanos. Dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Quiero que todos escuchemos, estemos entendidos, claros, ciertos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu, dice aquí esta versión, de poder, de amor y de buen juicio. Amén. Nuevamente, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Amén. El temor, el miedo, quiero que nosotros podamos darnos cuenta. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Temor o miedo. Fíjense lo que es esta palabra. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto negativo. Pero quiero que pongamos atención en la primera palabra. Es una sospecha. ¿Por qué me lleno de temor hacia algo que todavía yo no estoy seguro? Pero de inmediato lo creo. Solo porque ya me dijeron, pero no me consta. Solamente como dice aquí esta definición, es una sospecha. ¿Qué ha pasado, iglesia? Cuando al darle cumplimiento a ese mandato del Señor de ir y hacer discípulos, nos hemos quedado paralizados al sospechar, al intuir, pero no me van a recibir, no me van a poner atención, no me van a escuchar, se van a burlar de mí. ¿Y cuántas cosas nosotros hemos permitido? Temor, miedo y esas sospechas, esas suposiciones, lo único que han provocado es que yo, en lugar de movilizarme, me quede quieto, me estanque, ya no haga nada. Pareciera increíble, pero ¿cuántas veces nos hemos quedado quizá hacer un toque para una llamada telefónica? Pero si se burlan de mí, si me ofenden, no sé qué otras cosas nosotros podemos haber, como acabo de leerles, mis hermanos, sospechado, pero que no estamos seguros. Quiero decirles, y varios de ustedes se estarán recordando, cómo el Señor, al hablarnos de este tiempo de evangelismo, Él dijo que era un tiempo para medirnos a nosotros como misión, donde nos daba este tiempo de abundancia, de cosecha. Si el Señor lo dijo, hermanos, quiero hacer esta pregunta: ¿ustedes creen que Él miente? Él no miente. Así que nosotros no debemos dejarnos llevar por sospechas. Al contrario, lo dijo el Señor, este es un tiempo bueno. Miremos cada una de las circunstancias que hay hoy en día entre nosotros. Y a varios de nosotros, voy a omitir hoy los nombres, pero quizá pueda estarles recordando personalmente a cada uno de nosotros, pero el Señor nos habló. Evangelizar, ¿ya fuiste con tu familia? ¿Quiénes de nosotros tenemos familiares que quizás solamente conocen que yo voy a un templo, conocen que ya me hice religioso, conocen que ahora yo predico o recibo un estudio en mi casa, pero no ha pasado de eso? Falta que les clarifiquemos a Cristo.
Pero el temor, la sospecha, nos ha paralizado. Cuando el Señor nos dice que Él no nos ha dado temor. Ya que nos dice esta definición, que el temor es una sospecha, fíjense, mis hermanos, quiero leerles lo que es una sospecha. Y estoy tomando tiempo para esto, para que nosotros veamos que son cosas vanas, que no tienen sustento. ¿Cómo vamos a permitir que algo sin sustento, una suposición, algo que no nos consta, nos paralice? Porque sí, nos ha paralizado, porque si no tuviésemos el fruto ya entre nosotros. Y este es un tiempo en el cual, como el Señor nos ha dicho, no tenemos excusas. Y hablo porque si alguien está pensando, pero ahorita ¿para qué evangelizo si no tenemos un lugar donde congregarnos? Esa es una excusa. El Señor nos ha dicho de este tiempo, de estos recursos, de estos medios, para estar también evangelizando y para estar alcanzando a los demás, para estar compartiendo e inundando las redes con las publicaciones, pero que se dé a conocer el propósito del Señor, no otra cosa. No seamos instrumentos, mis hermanos, para difundir cosas incorrectas, cosas que no aportan para el crecimiento de la vida de las personas. Al contrario, seamos esos instrumentos en manos de Dios que edifican, que fortalecen, que dan vida, que brindan consuelo, que encuentran en nosotros una palabra de sabiduría. No aportemos al temor. Y no estoy diciendo con esto que tomemos en poco lo que las autoridades y sobre todo lo que Cristo, nuestro Señor y Dios, nos ha dicho. Hemos sido instruidos por parte del Señor y también del apóstol general a estar conservando las medidas necesarias, todas las precauciones. Hagámoslas, pero eso no nos paraliza. El Señor lo dijo claramente y el apóstol lo repetía. Esto no detiene la vida de la iglesia, su expresión. Al contrario, es para que seamos en este tiempo aún más fuertes. Recordemos que el Señor nos dijo que ni aún las puertas del Hades o del infierno prevalecerían contra su iglesia. Sigamos, por favor, mis hermanos. Aquí mismo, de esto que estamos leyendo, de Timoteo, leímos Dios habla hoy. Vamos a ver la versión Nueva Biblia Viva, NBB. Dice así: el Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. No quiere que temamos a las personas. Pero ¿cómo? Si el Señor ha dicho, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan convertidos, seguidores para mí, pero nos encontramos temiendo a las personas. El Señor dice que eso no. Vuelvo a insistir, no que seamos imprudentes, no, y que quede bien claro, no que seamos imprudentes, pero sí podemos estar compartiendo y estar evangelizándoles. Sí podemos, mis hermanos. Sé que ustedes, aquellos que me puedan estar escuchando y viendo, aún tienen un familiar al cual no le han mostrado de una manera clara el gobierno de Jesucristo en su vida y que hoy lo necesita. Y no por la circunstancia de la pandemia, no, lo necesita porque el Señor lo ha declarado. Él lo manda, Él lo ordena, que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Es por eso, mis hermanos, que nos vemos en esta necesidad de conocer que lo que el Señor nos ha dado es un espíritu de amor, de buen juicio, de dominio propio, de fortaleza y no de temor. No de temor. Si algo tiene que quedarnos muy claro el día de hoy es que el temor no debe de acompañarme. Al contrario, el buen juicio, como dice Dios. Sigamos.
Ahora vamos a leer en palabra de Dios para todos. Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. Entonces, lo que Dios nos ha dado, hoy estamos conociendo qué es lo que nos ha dado Dios. Cobardía no. ¿En qué nos hemos excusado, mis hermanos? Y que eso solamente muestra cobardía, temor, sospecha, como ya aprendimos ahorita. Y te hablo a ti, a tu espíritu, porque sé que el Señor está obrando y sabe que eres tú quien ha puesto esas excusas para ir y compartir a tu familia. Que el Espíritu Santo sea quien te esté inquietando. Que su Espíritu Santo, como hemos estado aprendiendo, porque nos ha estado compartiendo esto, la profetisa Alejandra domingos anteriores, la necesidad de mantenernos llenos del Espíritu de Dios para ir y hacer todo como Él nos ha mandado. ¿A qué le hemos dado más prioridad? ¿Qué ha ocupado nuestro tiempo? Que venida la prueba, no sabemos qué hacer. Ocupémonos, mis hermanos, de lo correcto, no caigamos en temor. Déjenme terminar, por favor, de leer esto que comencé en PDT. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y buen juicio. Otra versión, BLP. Y estoy usando todas estas versiones porque así el Señor me indicaba, debe de quedar claro, entendidos de lo que el Señor quiere que sepamos nosotros, lo que Él nos ha dado. No debemos de permitir otra cosa que Él no nos haya dado, que Él no consideró cuando nos formó. Eso sería ir en contra de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y la versión BLP dice así: porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó. Pongamos atención a lo que sí nos dio: espíritu de fortaleza, espíritu de amor y dominio de nosotros mismos. Dominio de nosotros mismos. ¿Qué pasa hoy con las noticias, las circunstancias? Nos alteran, nos llevan a actuar de una manera incorrecta. Pero ¿qué pasa cuando esto se va acercando más a nosotros y llega a tocar a nuestro círculo social, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros amigos, nuestra familia? Vale la pena, mis hermanos. Y entiéndase que cuando es que yo digo que vale la pena, es que nos determinemos a hacer como el Señor dice, para que cuando vengan estos días, como el Señor ha dicho, mis hermanos, no fallemos. Algo que se nos estuvo recordando este domingo, esa palabra que el Señor nos habló como iglesia aquí a México, que ya no es tiempo de equivocarnos, de que fallemos. No nos confiemos, estemos alertas, preparados. Una versión más, mis hermanos, leo de este mismo pasaje y es la versión traducción lenguaje actual. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. ¿Cuál es el Espíritu que has recibido tú? Sí, cuando tú naciste de nuevo, fuiste bautizado del agua y del Espíritu. Y el Espíritu que tú recibiste fue el Espíritu de Dios. Y aquí la Escritura nos dice que ese Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana.
Amén. Nos da el poder para amar a los demás, para que sea quitado de nosotros el ser indolentes ante la necesidad de aquellos que vemos que están necesitando escuchar lo que nosotros tenemos. Basta ya, mis hermanos, de que nosotros pensemos ante una necesidad en avisarle a otro hermano, a otra hermana, al discipulador. Y esto no es que nos salgamos de orden, pero es que aceptemos y consideremos nuestra hermosa responsabilidad de ir y compartirles, de ir y hacerlos libres. En Lucas capítulo 4 nosotros encontramos el accionar del Señor Jesucristo, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, por cuanto me ha ungido, y a continuación nos dice la razón para lo cual Él fue ungido. No encuentro aquí, no lo veo que Él dijera: Padre, ¿y ahora qué hago? Él entendía por la relación que tenía con el Padre, que una vez que le había sido dado el Espíritu de Dios, lo que tenía que hacer, déjenme decirles, lo supo usar, lo supo administrar. Fue y de inmediato, y a mí eso siempre me ha llamado la atención, que lo primero que hizo fue ir y dar las buenas nuevas a los pobres, evangelizar, dar buenas noticias. Se convierte en ese preciso momento en un agente, en un instrumento, mis hermanos, para llevar buenas noticias, no malas noticias. Quiero hacerte una pregunta. En este tiempo y en cualquier otro tiempo, pero ahorita, por lo que está a flor de piel, lo que la mayoría comenta, tú, hermano y hermana, iglesia, tú has sido un instrumento para que a través de ti fluyan buenas noticias, o has sido un instrumento a través del cual lo que ha fluido, lo que ha circulado es miedo, es temor, es calamidad. ¿Qué es lo que ha corrido a través de ti? ¿Para qué te has dejado usar tú? El Señor nos llama para ser instrumentos útiles en sus manos. Quiero compartirles, mis hermanos, esto que está sucediendo el día de hoy entre nosotros. Salmos 32, versículo 8, en traducción lenguaje actual. Les leo. Tú me dijiste: yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Y continúa, pero me quiero quedar con esta primera parte. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Pongamos atención, miremos lo que el Señor está haciendo en cada congreso, cada enseñanza de los días domingo, reforma apostólica, y en fin, quiero abarcar ahorita todos los recursos que el Señor nos ha dado como misión. Yo te voy a instruir, es lo que el Señor ha estado haciendo. Por eso nos habló. Hay dos razones por las cuales tú estás fuera, pero por eso Él nos está instruyendo, para que eso ya no ocurra más en medio de nosotros. No quiere que ignoremos lo que Él nos está hablando, ni tampoco quiere Él que ignoremos cómo trabaja, qué es lo que Él está haciendo en este tiempo. Lo decía la profetisa Alejandra y algunos otros siervos más, y hoy yo me uno a eso, iglesia. Este no es el fin del mundo. Tenemos que ser una iglesia que tiene la capacidad y el nivel de conocer cómo trabaja Dios. Máxime porque a nosotros el Señor ya nos habló desde el mes pasado, estando en el Congreso.
Tenemos que ser una iglesia que conozca cómo trabaja Dios. Es por eso que esto se está cumpliendo. Él nos está instruyendo y dice, te voy a enseñar cómo debes portarte. Y el Señor nos ha hablado cómo debe de ser nuestro accionar en este tiempo. Atender lo que nuestras autoridades nos han dicho. Ya no nos estamos congregando en el templo de 4 paredes, pero el Señor lo advirtió, sacarnos de las 4 paredes. Pero el Señor nos instruyó a utilizar los medios, a tener estos recursos. Por eso nos habló, ser responsables en todas las cosas, ser responsable en conectarme. Y quiero aprovechar para ahondar más en este aspecto. Bueno, el Señor, alguien pudiera decir, dijo que tenemos que conectarnos. Quiero decirles que no es solamente, ya es el día y la hora y conectarme. No es solamente eso, tiene que ver con mi disposición, con mi actitud y con mi presentación incluso. El orden, mis hermanos, la pulcritud, la decencia, la imagen. ¿Cómo nos estamos presentando aún estando ahí en nuestras casas? En la sala, en la mesa, en tu habitación incluso tú puedes estar, pero ¿de qué manera? El Señor nos está instruyendo porque ya nos habló acerca de esto. Hoy está recordándolo. ¿Cómo nos estamos presentando? Es muy importante la forma en cómo nos presentamos delante del Señor. Recuerden que somos reyes y sacerdotes. Recordemos la presentación, las vestiduras, todo lo que implica, mis hermanos, cada vez que nosotros somos convocados a estar conectados recibiendo la instrucción del Señor. Domingos, martes, miércoles y el día cuando se te instruye en tu grupo de comunión familiar. ¿Andamos corriendo? ¿O tenemos ya un lugar preparado? Debemos de tener un lugar preparado, dispuesto, ordenado, nosotros mismos. Lo que sabemos que necesitamos, nuestros libros, nuestros manuales, la escritura, el dispositivo. Por eso, mis hermanos, el Señor ya nos advirtió. Y es lo que está haciendo en este tiempo. Vuelvo a insistir. Está instruyéndonos. Cuando a alguien se le instruye es porque no lo conoce. He tenido la oportunidad grata, mis hermanos, de que con algunos de nuestros hermanos tomarme el tiempo y decirles, no es tan complicado. Una vez que ya ubiquemos el nombre, el logo, el dibujo, dónde sintonizar, no vas a tener mayor problema. Algunos que quizás no pueden manejar un equipo móvil, o hay televisiones inteligentes, y les digo, sería una decisión excelente, porque vas a tener una imagen y un sonido mucho mejor. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está instruyendo, nos está preparando. No nos conformemos con decir, es que esto no me tocó en mi tiempo, yo no lo sé manejar. El Señor nos ha hablado en los congresos, actualizarnos. Es lo que Él está haciendo, que acabamos de leer. Yo te voy a instruir, nos dijo, y te voy a enseñar cómo debes portarte. Amén. Es lo que el Señor está haciendo. Es lo que estamos viviendo, mis hermanos, en este tiempo, y que el Señor quiere que cada uno de nosotros lo identifiquemos. Acompáñenme, por favor, a la Escritura. Quiero compartirles Isaías 41:10, Nueva Versión Internacional. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha declarado, y vean qué precioso es salir o desatender de esto que el Señor nos ha hablado, y se conoce como la Gran Comisión. Nos declara en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros conocemos que cuando Él nos envía, no mencioné el versículo 18 cuando declara: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso lo retomo. Pero hemos aprendido, hemos sido instruidos como misión que vamos con su poder, con su presencia, con su diseño. No dice que vayamos con temor, vamos con su poder, con la autoridad delegada. No con una sospecha, no con un temor. Dice que el espíritu que Él nos dio es un espíritu de amor, de buen juicio, de fortaleza. Hermana, ¿qué te ha paralizado? Y en estas semanas el Señor ha puesto en mi espíritu, porque cada uno de nosotros en el orden que Dios ha establecido, pero en particular de las hermanas, de las mujeres, no permitas paralizarte. Si algo caracteriza a los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, es el ser discípulos de alto nivel, imparables, esas mujeres de reino, esas mujeres que describe Proverbios 31, unas mujeres trabajadoras, emprendedoras, comerciantes, empresarias, productivas, que atienden a la familia, que son sabias, que saben hacer cosas con sus manos. Pero hoy en día, ¿qué te ha detenido? Hoy te recuerdo tu origen en el nombre de Jesús. Tu origen y el mío está en Cristo. No de temor. Ya lo vimos ahorita. En muchas palabras, en diferentes versiones, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, de miedo. No. Lo que el Señor nos ha dado, iglesia, es poder. Vayan con mi poder de amor. Vimos ahorita, no de tener temor o miedo a las personas, a la gente. No, la gente hoy está tan necesitada, tan ávida, tan abierta para que vayamos y les llevemos esa palabra que ya está en nuestra boca. Si alguna vez tuviste la oportunidad de compartirle a alguien, retómalo. Si es que ya lo habías dado como olvidado, retómalo. Me dio mucho gusto esta semana darme cuenta que en uno de los grupos de comunión familiar estoy viendo nombres nuevos. Y al estar hablando con el discipulador me dice: sí, es una persona que yo tuve contacto hace tiempo y nuevamente la estoy retomando. Y personas tanto de aquí, del puerto, como de otras ciudades. Y me gozo de eso. Se está cumpliendo lo que el Señor ha dicho, del alcance, de extendernos. El Señor nos ha hablado: extiende tus cuerdas, refuerza tus estacas. Evangelismo, ensancharnos, crecer, abarcar. Amén. Ahí donde estamos, donde el Señor ha permitido que nos estemos movilizando. Y vaya que podemos movilizarnos a través de estos recursos en este tiempo. Algo que antes era imposible. Alguien decía: eso para el futuro. No, es que el futuro es ya. Antes pensar que alguien, al tener una llamada telefónica, ibas a poder ver en una pantalla con quien tú estabas conversando, mis hermanos, era de risa, incluso como de burla. De eso no va a suceder. Eso es posible hoy en día. Y no solamente llamadas de minutos, de horas, de conferencias.
El apóstol Abraham apenas nos compartía un ejemplo de unos médicos que iban a estar llevando a cabo una cirugía, mientras en línea un médico especialista les iba a estar dirigiendo. ¿Se imaginan? Y estaba prácticamente al otro lado del mundo, en otro continente. ¿Cómo es eso posible? Hoy en día es muy común. Aprovechemos los recursos, no tengamos miedo. No tengamos miedo de este aparato, de una computadora. No tengamos temor solo por una sospecha. Qué sorpresas tan agradables nos vamos a llevar al ver que las personas están ya, como decía ahorita, necesitadas de escuchar lo que tú tienes, hermano, hermana. No te veas ni te minimices en decir, soy un simple discípulo. Recuerdan que fue un discípulo de nombre Ananías a quien el Señor usó para manifestar su poder en la vida de Saulo. Fue un discípulo. Para que podamos entenderlo, voy a usar palabras que nosotros usamos aquí en la misión. No fue ni siquiera un discipulador, no fue un asistente, no fue un adiestrador, un pastor menos, un discípulo. Tú tienes mucho, discípulo de Cristo. Tienes mucho, no tienes por qué minimizarte. Eres una persona con educación, con formación, con experiencia, pero sobre todo eso, una persona que ya conoce la voluntad de Dios. Ve. El mandato es ese, ir a hacer lo que el Señor nos ha dicho. Les leo Isaías 41:10 que les había comentado, nueva versión internacional. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Vayamos, mis hermanos. Vayamos seguros de esta palabra, que es el Señor quien está con nosotros. Y entendamos, no demos lugar a otra cosa. No demos lugar a otra cosa. No nos llenemos de otra cosa. No de miedo. No de cosas vanas. Quiero leerles lo que dice la Escritura cuando nos revela aquí lo que sucede cuando alguien se llena de cosas vanas. Una cosa vana, entiéndase por vana algo pasajero, algo solamente que nos trae pérdida. Les voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así. Recuerden, cosas vanas. No tenemos que estar llenos de eso. Hay algunas que nosotros podemos utilizar, pero que no tienen que ser nuestras prioridades. Hablando de las comodidades, del confort. Eso no debe de ser nuestro todo. Dice aquí, repito, Efesios capítulo 5, versículo 18. Dios habla hoy. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Recordemos todos, es lo que el Señor nos ha estado hablando, es en lo cual hemos estado siendo instruidos a través de profetisa Alejandra, de la importancia de mantenernos y de estar siendo llenos del Espíritu de Dios. No se embriaguen, dice la Nueva Biblia Viva. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Recuerden, una cosa vana, en este caso está mencionando la embriaguez, el alcohol, la borrachera, pero ¿de qué otras cosas vanas nosotros hemos dado lugar a llenarnos? Aún
que alguien pudiera decir, mis hermanos, pero esto es sano. Ojo, pongamos atención. Yo estoy hablando de lo vano. La Escritura dice, y en estos días nos hablaba el Señor a través de su siervo, el profeta César, de lo que dice acerca del ejercicio corporal. ¿Qué dice la Escritura? No lo que dice el profeta César, lo que dice Dios, que el siervo estuvo enseñando. Lo que dice Dios acerca del ejercicio corporal. ¿Dice que es malo? No. Lo que dice que es en poco provechoso. Si pusieran delante de ti, y no se trata de espiritualizarlo, se trata de puro sentido común, hermano y hermana. Ponen delante de ti una opción que te dicen, esto que te ofrezco no es malo, pero tiene muy poco provecho. Y al contrario, esto otro que te ofrezco es muy valioso, productivo, fantástico. ¿Verdad que no se necesita de mucho criterio para poder decidir lo mejor? Pareciera que no, pero ¿cuántas veces hemos decidido mal? Y nos hemos llenado de cosas que no convienen, que poco son provechosas. Vuelvo a decir, no es malo. Algunos tenemos que hacerlo por cuidado de la salud, pero es poco provechoso. Tenemos que cuidarlo, porque quiero que quede claro, no haya confusión en nosotros. La Escritura es así, clara, y hemos sido llamados, mis hermanos, a clarificarlo, no a confundirnos. En poco es provechoso. Por eso nos dice lo que estamos leyendo, la embriaguez, las cosas mundanas, pasajeras. Hay pérdida en ellas, hay desenfreno, que no nos controlen. PDT, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Aquellos que dicen, no, yo lo puedo controlar, sea borrachera, sea droga, sea cualquier otra adicción, y por eso puse, entre comillas, hasta saludable. No, es que yo para mi cuidado, yo invierto y ya me compré el aparato, ya me compré este paquete, ya me compré estas super vitaminas, estos super quemadores. Es bueno cuidarnos, pero miremos qué tan provechoso es. Porque para otras cosas sí nos desmedimos, nos desbocamos, como decimos. Ahí no titubeamos en todo lo que ahí invertimos. Pero las cosas del reino, mis hermanos, esas que les decía ahorita, esto en poco es provechoso, y esto trae grandes beneficios y resultados. ¿Cuántos de nosotros estamos decidiendo bien? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo responsables? Es la hora de mi grupo, mi discipulado, mi adiestramiento, y estoy preparado y listo. No que nos tenemos que ver en la necesidad de que nos estén recordando el resumen, la respuesta de lo que se nos pidió. Eso, mis hermanos, dice mucho aún de nosotros. Saber invertir nuestra responsabilidad en nuestras finanzas para con el Señor. Lo que el Señor nos habló este día lunes en Reforma Apostólica. Seamos responsables con lo que nos corresponde delante del Señor para Él. Porque el que lo prometió, el que hace,
es Él, no es el siervo. Quien reprende al devorador, ¿quién es? El mismo Señor. Uno más y vamos terminando, mis hermanos. Déjenme leerles. TLA. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Permitamos, decidamos bien que sea el Espíritu Santo quien nos controle. Una vez tuve una experiencia, no fue grata, pero lo rescatable de todo esto es, y lo menciono por eso, por lo que estamos aprendiendo hoy, acerca de lo vulnerable y lo lleno de temor que yo vi a una persona. Una persona que, estando en su sano juicio cabal, sobrio, decidió mal y se emborrachó, como estamos leyendo en estas versiones. Y en algún momento andaba alardeando ahí entre las personas. Pero como vimos ahorita lo que Dios nos dice, ya no se pudo controlar, decidió mal, tuvo un accidente, resbaló, cayó, se vio envuelto ahí en donde estaba, rodeado de un peligro inminente, déjenme decirles. Es una persona a la cual yo recuerdo en su rostro ver tanto miedo, tan vulnerable, que pedía ayuda, porque no podía solo. Decidió mal. El Señor a nosotros no quiere que estemos en esa condición de temor, de miedo, de sospecha, porque eso, iglesia, no es lo que Él nos ha dado. Él nos dio de su mismo espíritu, nos dio poder, amor, dominio propio, buen juicio. Y eso es lo que el Señor nos habla, porque quiere que accionemos y nos movilicemos en Él, al ir y con esta verdad que nos hace libres, que nos ubica, que nos coloca en la relación y en el lugar correcto, vayamos y hagamos aquello que hemos postergado, que hemos dejado estancado. Vayamos, iglesia, este es el tiempo. A tus clientes, aquellas personas que se han acercado contigo y que quizá tú no lo esperabas, pero que abrieron su corazón y te contaron cosas personales, donde lo que tú sabes que la única respuesta, la única salida, la solución es Cristo. Ahí está la oportunidad. Hagámoslo, iglesia. Oremos, por favor, iglesia. Padre, te doy gracias. Te damos gracias porque me uno a través de este recurso con tu iglesia ahí en cada hogar. En cada hogar donde ahorita está entrando esta transmisión, Señor, que tú permites. Para que, Señor, el poder y la influencia de tu palabra, Señor, haga conforme a lo que tú has planificado de antemano, Señor, en la vida de ese hermano, de esa hermana, ese joven. Pero alcanzo a ver a esas personas incluso adultas y les declaro que no se dejen llenar de temor. Al contrario, en el nombre de Jesucristo, hoy ellos han escuchado esa palabra de verdad de parte de Dios, que lo que Él nos ha dado ha sido de su espíritu, de su poder, de amor y de buen juicio. En el nombre poderoso de Jesús, no de otra cosa, sino de su Espíritu Santo es a lo que Él nos ordena y nos manda hoy, que nosotros seamos llenos. Así que ahí en casa donde tú estás ahorita, sé lleno del Espíritu de Dios. Hoy ministro delante
de ti, Señor, de tu presencia, de tu espíritu a la vida de cada uno de tus hijos y de aquellas personas que puedan estar escuchando también este mensaje a través de esta señal, en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, del Dios poderoso, del Dios inconmovible, del único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar, iglesia, solamente quiero compartirles la bendición que ha sido para nosotros cada vez que podemos estar reuniéndonos en vivo. Al concluir las transmisiones, estar teniendo un tiempo de adoración al Señor. Sea el Señor quien te esté también a ti dirigiendo ahí en tu hogar. Que no estemos solamente anhelando, yo extraño estos tiempos de regocijo con mis hermanos. Bueno, yo esperaré un par de meses para poder hacerlo. No. Nuestro culto racional, como el Señor nos ha hablado, no esperemos que sean las cuatro paredes, ahí en tu casa. Yo te invito a que puedas discernir de parte de Dios ese tiempo y lo hagas. Si tienes un acompañamiento musical, qué bueno, pero si no lo tuvieras, aún así, tus cuerdas, tus palmas, tu garganta, úsalos para glorificar, adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te envío un abrazo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, y seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Bendiciones.